gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré y solo me imagino, solo me imagino, Solo me imagino que este día vendrá y me encuentre yo frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino. Solo me imagino. rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré y solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré y solo me imagino, 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 solo me imagino.
contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie me hace frente. Mi Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie me hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie me hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Quiero hoy compartir el quinto tema de la serie que hemos estado predicando desde el mes de diciembre relacionado a la vida de Pedro. El apóstol Pedro es uno de los personajes de los que se ha estudiado mucho porque es quizás el personaje más humano, con más debilidades, con más flaquezas, con el cual podemos identificarnos en la Biblia. Mucha gente cree que los personajes bíblicos fueron perfectos, todos ellos santos, pero la santidad no significa perfección. Es un proceso a través del cual cada día nos vamos asemejando más a Cristo. Ese es el plan de Dios para nuestra vida, pero eso toma tiempo. Y estamos compartiendo esta serie de temas que les hemos llamado cincelado por las manos del Maestro. Cómo el Señor operó y transformó la vida de Pedro y cómo también esas mismas herramientas pueden ser aplicadas a nuestra vida el día de hoy. Y hoy quiero compartirles este tema que le hemos titulado ¿Qué opinas tú de Cristo? ¿Qué opinas tú de Cristo? Y está basado en Mateo capítulo 16. Quiero que lean conmigo del versículo 13 al 20, de donde vamos a basar este tema, que es el quinto tema de esta serie, que por cierto estamos por subir hoy a la página de internet de la iglesia para que usted pueda ver cualquiera de las prédicas de diciembre para acá, porque tenemos muchas ahí que vamos a requerir tiempo ponerlas, por si usted luego las quiere volver a escuchar o compartir, adelante. Mateo 16 del 13 al 20 dice la palabra de Dios así. Si lo tiene en su Biblia, si no, aquí en la pantalla lo puede usted ver. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Qué le parece si inclina su rostro y oramos para que Dios nos revele lo mismo que a Pedro, su palabra en esta mañana? Padre, venimos ante ti agradecidos porque hoy nos da la oportunidad de tener un día más, de venir a tu casa a adorarte y sobre todo a oír tu palabra. Ayúdanos a que nuestro corazón esté atento, sensible, nuestra mente abierta para que tú compartas lo que quieres dejarnos sembrado en el corazón para provecho de nuestra vida, de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a identificarnos con Pedro en sus flaquezas, pero también en sus aciertos. Era un hombre deseoso de conocerte, lo mismo que nosotros hoy. Te rogamos que esta palabra, Señor, nos abra el entendimiento y transforme nuestra vida de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Saben que siempre me he preguntado qué pasaría si Dios nos tuviera que aplicar como en las escuelas un examen de evaluación. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en su época de estudiante, y algunos siguen estudiando ahorita, cuál era su percepción cuando el maestro decía, no, hoy tenemos examen? A veces anunciaba y algunos más, ¿verdad?, nos agarraban desprevenidos. ¿A cuántos les tocó? El maestro decía, quiten por favor sus cuadernos, todo lo que tengan en su pupitre, en su banca, ¿verdad? Así empezaba la amenaza y uno decía, ¿qué va a pasar? Y por favor saquen nada más un lápiz porque vamos a hacer examen sorpresa. Y wow, todo el mundo, ¿verdad?, estresado. Se ha podido comprobar que una de las cosas que causa estrés a los estudiantes es eso, los exámenes. Y me he preguntado, si Dios tuviera que hacernos algún examen, ¿qué clase de preguntas serían incluidas en él? ¿Qué cree usted que le interesaría al Señor saber o comprobar que nosotros sabemos a través de un examen? ¿Qué preguntas estarían ahí? Y esto que estoy comentando no es algo superficial. Yo creo que el fracaso en la vida espiritual de muchos creyentes se debe a que tienen una imagen de un Dios que solamente responde, el Dios de las respuestas, porque siempre nosotros tenemos muchas dudas. El ser humano siempre se ha preguntado de dónde viene, a dónde va y qué hay más allá de la muerte. Siempre tiene preguntas y queremos ver a un Dios que solamente está como detrás de un escritorio o de un pupitre respondiendo a nuestras dudas, pero no han conocido al Dios que también pregunta, y pregunta no porque no sepa, sino porque quiere ponernos a prueba, quiere saber realmente qué es lo que hay en nuestra mente y corazón. Fíjense, muchas personas están más dispuestas a escuchar respuestas que escuchar preguntas. Las preguntas, nos ponen nerviosos a veces, pero a Dios le gusta preguntar, ¿sabía eso? Por ejemplo, ¿cuántos recordarán? Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, vemos cómo el Señor cuestionó a Adán. A Adán le lanzó 4 preguntas y ninguna de ellas pudo contestar. Y dice uno, bueno, y peor si son de preguntas abiertas, por lo menos póngame opción múltiple, ¿no? O falso y verdadero, por lo menos hay chance de que le atine alguna. Y la primera pregunta que le hizo Adán en Génesis 3, versículo 7 es, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta no se refería al lugar, pues aquí estoy, ¿verdad? Muchos dirán, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Pues aquí en el templo. Pero no se refería a eso, era más profunda. Y luego la siguiente pregunta, en el verso 11 del capítulo 3 de Génesis, le dijo, ¿quién te enseñó eso que acabas de decir? Y luego la tercera, en el mismo versículo 11, le preguntó, ¿acaso has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y alguien diría como si Dios no supiera. Ahorita bueno, sí sabía, pero por algo pregunta el Señor. Y la última, en el verso 13 de Génesis 3, le dijo, ¿qué es lo que has hecho?
Y esas preguntas son preguntas que tratan de sacar a la luz nuestros actos, nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón, que es a lo que Dios le interesa. Claro que Dios sabe todas las cosas, entonces ¿por qué pregunta?, diría alguien. Porque quiere que nosotros mismos a veces nos demos cuenta de lo que tenemos dentro. A veces el ser humano tiene cosas dentro que ni siquiera uno sabe. Hasta que alguien llega y le pregunta y lo pone así como que a pensar, caray, no me había preguntado eso. Y es ahí donde uno empieza a autodescubrirse. En el caso de Jesús, la mayoría de las veces, cuando Él cuestionaba a los discípulos o los ponía a prueba, eran a través de preguntas o de pruebas muy prácticas. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. Alguien diría lo que dura la secundaria o la preparatoria. ¿Qué tanto se aprende en 3 años? La diferencia es que el Señor no utilizó un aula, ni tenía un horario por la mañana o por la tarde para enseñar, de decir vamos de 8 a 2 a la escuela, ¿verdad? Y con nuestro respectivo receso. El Señor estuvo todo el día con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, lo vieron hacer tantas cosas que el aprendizaje fue vivencial. Pero de vez en cuando el Señor ponía alguna prueba, como en este caso. Y ya vimos en otro mensaje anterior la prueba que le puso el Señor, la prueba de la fe a Pedro. ¿Se recuerdan cuando estaban por hundirse en aquel barco en medio del mar de Galilea? Y cuando el Señor apareció de repente en medio de la tempestad, ya en la noche, en la última vigilia de la noche, en la madrugada, caminando sobre el mar. Y fue cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya contigo. Comenzó a caminar, se recuerda, y de repente que le falla la fe, ya iba para abajo. Iba muy bien. Y finalmente la enseñanza fue, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre una enseñanza, detrás de cada experiencia, una enseñanza. Pero Pedro era aplicadillo, no vamos a decir Pedro que fuera siempre el que respondía mal, no, tenía sus aciertos. En esa misma vez, la Biblia dice que él reconoció a Jesús como el soberano porque pudo calmar aquella tempestad y caminar sobre el agua. Y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Él reconoció quién estaba frente a él. Y en otro momento lo reconoció como el Hijo de Dios, cuando hizo aquel milagro de la pesca milagrosa, ¿se recuerdan? También ahí Pedro aprendió muchas cosas acerca de Jesús. Sin embargo, aunque Pedro ya había pasado algunos exámenes, faltaba todavía otro, que es el que vamos a hacer alusión el día de hoy. Y tiene que ver con un examen que yo le he llamado el examen de las convicciones. Cuando hablamos de convicciones, no tiene que ver necesariamente con respuestas teóricas de contenido. Muchas veces, cuando se nos hace un examen, la pregunta es, ¿qué querrá el maestro recibir como respuesta? ¿Así textual lo que acabamos de leer? ¿O quiere mi opinión personal? ¿Entiende? Y en este caso, el examen de convicción, Jesús quería saber la opinión de sus discípulos acerca de la identidad de Él. Y eso tiene que ver qué piensan de mí. Por eso el tema de hoy, ¿qué opinas tú de Cristo? Y aquí el Señor quería saber cuáles eran los conceptos que ellos tenían de Jesús. Porque hoy en día mucha gente tiene conceptos muy errados acerca de Dios, ¿sabía eso? Mucha gente todavía sigue viendo a Dios como un ancianito, ya sordo, que está sentado ahí, a lo mejor ya hasta subido de peso, ya un viejito ahí. Así quieren ver a Dios, así se lo imaginan. O algunos otros lo visualizan en base a la experiencia del papá que tuvieron. Algunos lo han visto con un garrote en la mano, listo para darle de golpes al primero que falle. O algunos lo visualizan como un maestro, ¿verdad? Estricto, no sé. Hay infinidad de ideas que la gente se ha forjado de Dios y muchas de ellas son equivocadas. Y tener un mal concepto de Él nos separa del Dios de la Biblia. Ahora, Jesús había hecho ya preguntas a Pedro y ahora quería probar al resto de los discípulos, de alguna manera forzarlos a declarar cuáles eran sus convicciones acerca de Él. Ahora, no porque el Señor estuviera buscando
solamente información. Las preguntas no solamente buscan opiniones, hay veces que es simplemente una encuesta, ¿verdad? Deme su opinión acerca, ¿qué opina del internet, del Facebook? ¿Qué opina del horario de la iglesia? Pasen y todos opinen. No buscaba el Señor algo así, eso es muy simple. Cristo formuló preguntas a sus discípulos como parte de su proceso de aprendizaje. Fíjese bien, los exámenes tienen un propósito, ¿verdad? Aquí está Martín, él es director de una escuela. No se exige un examen nada más para cumplir un requisito, es para evaluar el proceso de aprendizaje, qué tanto estamos reteniendo. Y aún el examen no es la prueba final. Yo tuve un maestro que decía, ese maestro no ponía exámenes teóricos, nosotros felices con él. Era un señor ya grande, un médico, ya jubilado, y él dice, yo estudiaba la preparatoria en aquel tiempo, y decía, yo vengo aquí a compartir de la experiencia que Dios me ha dado. Yo creo que hasta tenía un trasfondo cristiano, porque hablaba mucho de valores. A muchos de los jóvenes ahí más inquietos los corrigió, y no precisamente amenazándolos, con palabras muy sabias. Y él no ponía exámenes, él decía, de cualquier manera, aunque pasen este examen, si no se ponen listos allá afuera, los va a reprobar la vida. Y tenía razón. Decía cosas muy sabias. De tal manera que la prueba que hizo aquí el Señor fue esta pregunta. La pregunta primera que hizo el Señor, y acabamos de leerla, es: ¿qué dice la gente acerca de mí? Esa fue la pregunta. Y ellos respondieron, los discípulos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías, el profeta, o Jeremías, o alguno más de los profetas de la antigüedad. Con esta respuesta, los discípulos estaban ventilando la opinión popular en aquel entonces que se tenía acerca del Mesías, como una figura mítica, una figura esperanzadora, de alguien que vendría de la antigüedad al tiempo en que estaban los judíos viviendo bajo la esclavitud de los romanos, a salvarlos, a liberarlos. Alguien así como Moisés, con la autoridad para liberarlos. Esto era la idea que había en el pueblo judío en aquel tiempo acerca del Mesías. Y lo que hicieron los discípulos fue presentarle a Jesús la opinión de la gente. Ahora, ¿por qué comparaban a Jesús con Juan el Bautista, con Elías, Jeremías? ¿Por qué esos personajes de la antigüedad? Bueno, no es tan difícil comprobarlo, porque algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Esta opinión se forjó gracias al rumor que comenzó con el rey Herodes. ¿Ustedes recuerdan al rey Herodes? Juan el Bautista, recordemos lo que fue preso, fue metido a la cárcel por el rey Herodes, por el solo hecho de que Juan el Bautista lo reconvino, lo exhortó, porque él estaba actuando en contra de la ley. Y lo que él hizo fue tomar a la mujer de su hermano, a Herodías. Aquella mujer se casó con ella, y eso es algo que Juan le señaló duramente. Pero para complacer a su nueva esposa y proteger su imagen, Herodes no solo mandó preso a Juan el Bautista, sino que al final lo ejecutó. ¿Usted recuerda eso, no? Aquella vez que estaban en una fiesta, la hija de Herodías tuvo por ahí un baile muy halagador para el rey, y en un momento le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Y la muchacha, por consejo de la mamá, porque estaba enojada también con Juan el Bautista porque había ventilado ese matrimonio ilegal, le dijo: dile que te dé la cabeza de Juan en un plato. Miren qué cosa. Y aunque aquel hombre dijo: híjole, ya, ¿qué hice?, no le quedó otra más que cumplir, y mandó ejecutar a Juan. Pero a partir de ahí, Herodes vivía consternado y se le iba el sueño de noche, porque él sabía que era un profeta de Dios, y él temía que resucitara, de tal manera que cuando conoció a Cristo, dice Mateo 14:2, Herodes dijo: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso tiene esos poderes. De tal manera que gracias al rey Herodes, muchos decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado.
Otros afirmaban que también era Elías, el profeta de la antigüedad. ¿Se recuerdan de Elías, el profeta de fuego? Que mandó a hacer descender fuego del cielo. Bueno, ¿en qué se basaban para decir que era Elías? Bueno, Malaquías 4:5, que es el último libro de la Biblia, dice, como una profecía, aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ellos sabían que el profeta Elías iba a volver, pero no sabían quién era. Y lo más curioso de todo fue que nunca se dieron cuenta de que ese Elías que iba a venir no fue otro sino Juan el Bautista. Juan el Bautista dice el Nuevo Testamento que vino con el poder de Elías. ¿Se recuerdan? Y no supieron, pensaron que era Jesús. Finalmente otros decían que Jesús podía ser Jeremías. Jeremías, otro de los profetas, conocido como el profeta llorón. ¿Y por qué le llamaban el profeta llorón? Porque vivió en un tiempo en la antigüedad cuando eran tantos los problemas del pueblo de Israel que se alejaba de Dios cada vez más. El único que hacía era lamentarse. Y en el Antiguo Testamento viene, por cierto, un libro que se llama el libro de las lamentaciones, y es escrito por Jeremías. Cuando usted esté así muy pesimista, vea ese libro y se va a identificar con Jeremías, de seguro. Nada más que se puede deprimir, así es de que tenga cuidado. ¿Y por qué se le identificó con él? Porque al igual Jesús como Jeremías, más adelante al ver a Jerusalén descarriada, la Biblia dice que Jesús también lloró por la nación, de tal manera que algunos lo identificaban con Jeremías. Ahora, todo esto que acabamos de decir era solo la opinión que había en la muchedumbre, en la gente de aquel tiempo acerca del Mesías, pero todas esas opiniones eran erradas. Por eso es que a veces la opinión de la gente, mucha gente se deja llevar por eso, a ver qué opinan los demás. Le ha tocado, creo que a Martín, yo creo que debe identificarse con eso. En el salón a veces hace uno una pregunta y no sé si creo que sí te debe haber tocado cuando muchos esperan a que alguien responda. Y si todos empiezan a responder lo mismo, a ver, voltean, bueno, entonces yo también. Es más probable que acierte, puesto que todos dicen eso. Le ha tocado que pase eso. Pero la gente sigue la opinión de la mayoría, y muchas veces la opinión de la mayoría no es correcta, como en esta ocasión. Pero ahora, el día de hoy, pasa lo mismo. El día de hoy, a pesar de las ventajas de la información, de la educación, del internet, el conocimiento de la historia, todavía hay gente el día de hoy que tiene un concepto errado acerca de Jesús. Todavía hay gente que lo reconoce como un profeta más, como un sabio de la antigüedad, que se decía ser el Hijo de Dios, pero todavía hay gente que cuestiona la identidad de Cristo el día de hoy. Pero sabe una cosa, hermano, algo muy cierto: Cristo nunca podrá ser ignorado, a pesar de que la gente lo vea con cierto arrojo de altivez y no le interese saber quién es Jesús. Pero algún día todos estaremos delante de su presencia, ¿sabe usted? Ya sea que lo podamos reconocer como nuestro Salvador o como nuestro juez, pero todos, absolutamente todos, vamos a pasar delante de él. Y ahí el asunto es: ¿será tu Salvador? ¿Será tu Señor? ¿Te reconocerá? ¿O simplemente será tu juez en aquel día? Nadie lo vamos a poder ignorar. Ahora, de este mensaje, y la parte más importante, es cuando el Señor ahora hace la siguiente pregunta. Primero dijo: ¿qué dice la gente acerca de mí? Pero ahora la pregunta cambia, y es ahí donde les dice: ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Ustedes. Eso era lo que más al Señor le preguntaba, le interesaba. ¿Ustedes qué dicen? Y es ahí donde Pedro, yo me lo imagino como los niños en la escuela cuando el maestro dice: a ver, tengo una pregunta, y hace la pregunta, y todo el mundo, yo maestro, yo quiero ser el primero. ¿Les ha tocado? Y se precipitan en ser el primero porque creen tener la respuesta acertada. Creo que Pedro hizo lo mismo, porque él inmediatamente responde por el grupo y dice simplemente: tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Yo le pregunto, ¿acertó Pedro con la respuesta? Claro que sí. Ahí quedó demostrado, ahí ahora sí que Pedro se lució, Pedro tuvo oportunidades de lucirse también ante los demás. Pero más allá de una respuesta certera, yo creo que era parte de la convicción de su corazón. Ella había pasado por experiencias con Jesús que no lo hacían dudar acerca de la identidad del maestro. Para él ya no era un profeta solamente, para él ya no era solamente alguien importante, alguien sabio, un gran maestro. Él estaba seguro de su respuesta, por eso respondió sin ninguna duda, sin titubeo, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, demostrando la convicción de su corazón. Porque para declarar tú eres el Cristo, él sabía, el término Cristo significa el ungido de Dios. Y cuando dijo eres el Hijo del Dios viviente, no estaba reconociendo otra cosa, sino que él era el Hijo de Dios, el Todopoderoso, sin ninguna duda. Y para declarar eso, hermanos, se requiere convicción, ¿sabía usted? En una ocasión dice el Evangelio de Juan capítulo 5 que la multitud rechazó a Jesús cuando él hizo algunas declaraciones. Por ejemplo, en alguna ocasión los judíos lo cuestionaron y dijeron, presumiendo que eran hijos de Abraham. ¿Se recuerdan? Y el Señor los sorprende y les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Válgame, ¿quién eres? ¿Quién eres tú para decir que antes de Abraham ya eras tú? Y el Señor hizo declaraciones que en ocasiones el pueblo pudo identificar que él se hacía uno con Dios, y por eso lo rechazaron. Algunos de los fariseos hasta, dice la Biblia, ¿verdad?, que rechinaban los dientes al escuchar las declaraciones de cómo Jesús se presentaba como el Hijo de Dios, o en igualdad con Dios. Pero esta respuesta que da Pedro al Señor, Jesús la aprovecha para hacer otras afirmaciones con respecto a la iglesia, y esto es la parte que a usted y a mí nos debe de interesar. Cristo aprovecha la ocasión de aquella declaración convincente de Pedro para describir a la iglesia que iba a formar a través de los discípulos. Y quiero que observemos cuando menos tres cosas de la iglesia. Ahí en el versículo que acabamos de leer, versículo 18 en adelante, del 17 en adelante vienen las respuestas. Y hablando de la iglesia, fíjense, dice el verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí habla ahora de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que a partir de los discípulos hemos creído en Cristo, al igual que Pedro, al igual que ellos. ¿Y qué dice Jesús de la iglesia? Por lo menos son tres afirmaciones. La primera, Cristo dice ser el dueño de la iglesia, porque ahí dice: edificaré mi iglesia. Si alguien todavía tiene duda de quién es el dueño, la máxima autoridad en la iglesia, aunque pueda haber algunos representantes terrenales de la autoridad de Dios, pero el mero mero, ¿quién es? Jesús. Y no hay nadie sobre de él. Él dice: es mi iglesia, es el único que pudo apropiársela porque es de él. Y la Biblia dice que es de él porque la ganó a precio de su propia sangre. Él fue el que pagó el precio. Por lo tanto puede decir: es mía. Gloria a Dios. Esa es la primera cosa que debemos de aprender. La iglesia es de Cristo, Él lo declara. Lo segundo es que Cristo dice: edificaré la iglesia, edificaré mi iglesia, lo cual significa que a través de cada persona que recibe a través de la fe su sacrificio, cada una de esas personas se añade a esa iglesia, y a través de cada persona que llega a la iglesia, cada nuevo creyente, la iglesia se va edificando, va creciendo. Cuando cada uno de los escogidos llega y cree en el Señor, la iglesia se va edificando como un edificio. Durante 2000 años la iglesia, gracias a Dios, ha sobrevivido a pesar de que ha habido momentos difíciles, como momentos de persecución.
los primeros 300 años de la iglesia no fue una iglesia aceptada, ni fue una iglesia por el gobierno aprobada. La iglesia cristiana los primeros 300 años, como el día de hoy en algunos lugares, fue perseguida. Y alguien dice que a pesar de la persecución, la sangre de los mártires la hacía crecer cada día. Mataban a uno y salían 100. ¿Cuándo terminaban con la iglesia? Y es que la tercera declaración, Cristo dijo, le dio poder a la iglesia para que ni aun las puertas del Hades o de la muerte prevalecieran contra ella. Esa fue la declaración, lo que hizo Jesús. Ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque no es algo inventado por los hombres, ni depende de los hombres, sino depende de Dios. Y eso es lo más importante. Ahora, ¿sabe usted algo que también es bueno recordar? Que aun cuando el poder de la iglesia no depende del factor humano, sino de Dios, pero también es cierto que se mueve a través de seres humanos. La iglesia está compuesta de personas. Muchos identifican toda la iglesia con los edificios, esos son templos. La iglesia son seres vivientes, personas, usted y yo, que somos los que estamos representando terrenalmente eso que Cristo declaró a Pedro, la iglesia que prevalecería a pesar de la oposición. Fíjense, hay un dato curioso que me tocó por ahí encontrarme recientemente y que data del siglo XVII, de un personaje llamado Oliver Cromwell, que fue uno de los grandes reformadores de Inglaterra. Usted lo puede encontrar en la historia como un personaje, de hecho es conocido como uno de los padres de la nación de Inglaterra. Y cuando él llegó al gobierno, se dice que estaba en tal crisis económica que ni siquiera había monedas. No había monedas, y él fue el que se le ocurrió la idea en aquel entonces de acuñar monedas en Inglaterra. Y para hacerlo mandó a su ejército para que recorrieran todo el país y buscaran toda la plata posible para con ella hacer monedas. Fue parte de su reforma. Pero recorrió el ejército todo el país y regresaron, le dijeron, no encontramos nada de plata. ¿Por qué? Dice, ¿cómo es posible? Y ellos le contestaron, toda la plata que encontramos está en las iglesias, en las estatuas que se han formado de los santos, ¿verdad?, de la iglesia, y que ahí están en los templos. ¿Y saben cuál fue la idea de Oliver Cromwell? Hay una frase a partir de esa noticia que le llevaron el ejército, dijo, pues derritan a todos esos santos y pónganlos en circulación. Yo creo que eso aplica para el día de hoy. Muchos de nosotros podemos decir, sí, el Señor dijo que aún las puertas de la muerte no prevalecerían con su iglesia. Pero eso se tiene que ser evidente a través de usted y de mí. Por eso él dijo, pues derritan a todos esos santos, ¿verdad?, que ahí está nada más de adorno en la iglesia, en los templos, pónganlos en circulación, conviértanlos en monedas. Y eso es lo que la gente quiere de la iglesia hoy en día, ¿no es cierto? Que demos ese testimonio del poder de Dios, pero ahí entre la gente, entre las personas que lo necesitan, que sea visible el poder de Dios en la tierra a través de su iglesia. Pero después de que el Señor hace esta declaración acerca de la iglesia, esas tres verdades, Él es el dueño de la iglesia, Él es quien la edifica, y ningún poder, ni siquiera la muerte, el Hades, va a prevalecer contra la iglesia. Eso es para nosotros una seguridad, una garantía de que pertenecer a la iglesia es lo más seguro que tenemos. Usted puede afiliarse a cualquier partido, a cualquier grupo, pero quién sabe si el día de mañana ese grupo prevalezca. Pero si usted se une a la iglesia del Señor, tenga por cierto una cosa: esto no es un movimiento de hombres como se lo recomendaron a los propios jefes judíos en el libro de los Hechos cuando querían exterminar a los cristianos. Y por ahí un hombre muy sabio se levantó y dijo, miren, lo cierto es esto: si este movimiento que ustedes quieren exterminar es de hombres, solito se va a acabar. Pero si es de Dios, tengan cuidado, no sea que con lo que están haciendo al levantarse en contra de ellos, se levanten contra Dios mismo. Y tuvo razón, ¿no es cierto? Porque hasta el día de hoy ha habido enemigos que han querido acabar con la fe
y no han podido. Uno de ellos fue Hitler. Hitler mandó quemar cientos de Biblias, miles de Biblias, y trató de exterminar la fe que venía de los judíos, y desde ahí obviamente viene la iglesia, el cristianismo. Pero ¿dónde está Hitler ahorita? Hecho polvo, y la iglesia prevalece. Gloria a Dios. No le da gusto eso. Aquí estamos todavía. Ahora, gracias a esa respuesta y esa afirmación convincente de Pedro, el Señor le hace a Pedro una promesa. Hace una promesa, y no solo a Pedro, sino a toda la iglesia. Hay una promesa aquí, y es lo que está en el versículo 17 y 18. Primero le dice: bienaventurado eres, Simón, te felicito, qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿cómo respondiste bien? Y le vuelve a recordar su origen, hijo de Jonás. Pero le dice una cosa: pero no te quieras tanto, porque a veces decimos: ay, qué padre, me va a dar un premio, una estrellita, cuando menos por mi inteligencia, qué bárbaro. Hasta le hacemos así: qué bárbaro, ¿no? Y no, dijo: te felicito, bienaventurado, dichoso por la respuesta que has dado, pero lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no provino de ti, sino fue una revelación de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece? Eso que te salió de la boca no fue una idea tuya, motivo de tu inteligencia, de tu capacidad de observación, de tu investigación, sino fue algo que te fue dado de arriba. Una revelación, un momento de inspiración, de iluminación de parte de Dios. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Esto queda comprobado en la historia. De hecho, hay un personaje, un teólogo francés llamado Oscar Cullmann. Él se interesó mucho en el siglo XVIII en estudiar la vida del apóstol Pedro. Y él dice, por lo que indagó, que hasta los primeros días del siglo III, 300 años después de Pedro, los primeros 3 siglos de la iglesia, él dice: yo nunca encontró que a nadie se le ocurriera, ni siquiera a un obispo de la iglesia de Roma, hacer referencia a este pasaje de Mateo para aplicárselo a Pedro o para halagar a Pedro, porque no había otro motivo, ¿verdad?, de orgullo para Pedro, porque eso que él dijo fue una revelación de Dios. Y cuando usted simplemente es utilizado como un instrumento de Dios, solo somos eso. ¿Lo está entendiendo? Mucha gente dice: ay, qué bárbaro, hoy prediqué y cómo me usó el Señor. Ah, tremendo que estoy yo. No, al estar aquí solamente somos instrumentos. El poder es la palabra de Dios. El poder es el Espíritu de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Así es que no demos lugar a la vanidad. Otro personaje llamado Juan Crisóstomo, considerado uno de los pilares de la iglesia antigua. Fíjense, hablando de este pasaje, porque aquí quiero mencionar algo muy importante: la interpretación. Porque aquí lo que dice el Señor, la promesa que le da a Pedro, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la pregunta es: ¿a quién se refirió el Señor? ¿A Pedro o a él mismo? La Iglesia Católica dice el día de hoy, interpreta desde el siglo V, y gracias a una aseveración que hizo un papa llamado León I, usted lo puede ver en la historia. El Papa León I, en el siglo V, estuvo en pleito con uno de los emperadores romanos, porque en aquel tiempo ya el jerarca de la iglesia tenía el mismo o poquito menos poder que el mismo emperador. Ser jefe de la iglesia era... Incluso hubo momentos en la historia donde los emperadores y los gobernantes de las naciones estaban bajo la autoridad de los jerarcas de la iglesia. Y hubo un pique entre ellos a ver quién tenía la autoridad sobre el mundo, y el Papa León I fue el primero que se le ocurrió decir que a partir de este pasaje Cristo le daba a Pedro la atribución de ser él la piedra sobre la cual se edificó la iglesia.
Y por lo tanto, como él fue el primer papa, entonces la autoridad de él se pudo haber compartido al resto de los sucesores después de él, incluyéndose él, desde luego. Entonces, con esto él dijo, en otras palabras, Cristo le dio la autoridad a Pedro y después de él a todos los que somos los jerarcas de la iglesia. Así es que, ¿quién puede más? Y ese fue su recurso, ¿vea? Pero fue hasta el siglo V. Antes de este personaje, ningún otro atribuyó a Pedro ser la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Nadie se le había ocurrido eso hasta que fue el Papa León I, que por cierto fue, según la Iglesia Católica, el Papa número 45 de la historia. Pero lo hizo por una estrategia política, ¿lo está entendiendo? Dos personas están en el poder, cada quien busca justificar su autoridad, y él se le ocurrió, dijo, pues aquí está. Yo voy a decir que Pedro fue el que Cristo dijo, tú vas a ser el mero mero. Y si yo vengo de ahí, pues soy el sucesor. ¿Cómo la ven? Qué listo, ¿no? Qué listillo el muchacho. Pero vea, a partir de un análisis textual de la propia Biblia, del propio texto, y sobre todo viendo las frases en el idioma original, porque ya en las traducciones a veces se pierde mucho el sentido de las frases. En el idioma original, que es el idioma griego, en que está escrito el Nuevo Testamento, se puede entender bien el pasaje. Y la frase se traduciría así. Cristo le dijo, tú eres Pedro, y la palabra Pedro utiliza la palabra Petros. La palabra Petros en el griego significa una roca pequeña, un pedacito, una piedrita. Eso es Petros, porque tú eres Petros, una piedra pequeña. Pero cuando él dice sobre esta roca, y ella utiliza la palabra Petra. Petra y Petros, aunque parezcan mucho, no significan lo mismo. Petra significa una roca grande. Petros significa una piedrita chiquita, esa que le pueden aventar y no pasa de un chichón. Pero la Petra, si se le echan encima, lo matan. Y a eso se refirió el Señor, dijo, y sobre esta Petra, sobre esta roca grande, edificaré mi iglesia. ¿Y quién es esa piedra grande? Cristo. Entonces, el Señor, viéndolo textualmente, nunca se refirió a Pedro, se refería a él mismo. Y yo creo que Pedro lo entendió, si no hubiera salido diciendo, ya ven, a partir de hoy háganse un lado porque yo soy el mero. Hubiera dicho Pedro, pero nunca reclamó para él nada que fuera por encima de los discípulos. Nunca se atribuyó el ser el jefe de los discípulos, o ni siquiera el portavoz. Nunca. En los primeros 3 siglos de la iglesia, ninguno de los personajes, Juan Crisóstomo, San Agustín, él fue uno de los padres de la iglesia, y él mismo llegó a afirmar lo que estoy diciendo, que Jesús se refirió a él mismo, no a Pedro. Y era uno de los líderes de la iglesia reconocidos en los primeros siglos del cristianismo. Nadie se le había ocurrido hasta que viene Papa León I. Ahora, esto que estoy señalando concuerda con lo que la Biblia dice, porque 1 Corintios 3:11, Pablo afirma algo parecido a lo que estoy señalando, porque él dice 1 Corintios 3:11, a ver si lo pueden poner allá en la pantalla. Y Pablo afirma lo siguiente, dice, vea, lea conmigo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y se refiere a la iglesia, el cual es ¿quién? Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Si no fuera así, la iglesia no hubiera prevalecido. Pedro se murió. Si hubiera estado sostenida en Pedro, ya no estaríamos aquí. Ahora, algunos le ven otra interpretación al pasaje. La interpretación textual es esa que he dado. Petra y Petros. Pedro era Petros, piedra pequeña. Cristo es Petra, piedra grande. Y para edificar la iglesia no le iba a poner sobre una piedrita. La Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo es la roca de la esquina, la piedra grande, el cimiento. Y aquí el pasaje de 1 Corintios 3:11 lo afirma. Ahora, otros han pensado que a lo que Cristo se refirió, una segunda posibilidad es que Cristo se refirió a la confesión que hizo Pedro ahí al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como la roca sobre la cual sería edificada la iglesia.
Pero aun si fuera sobre la confesión, no sobre una persona, sino lo que dijo Pedro, él estaba declarando la deidad de Jesús. La declaración eso era, se estaba refiriendo a Cristo como el Hijo de Dios. Y aun si fuera sobre esa confesión, seguiría estando sobre Cristo y no sobre Pedro, fundada la iglesia. ¿Lo estamos comprendiendo? Muy bien. Y vean ustedes lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 es otro pasaje que habla acerca de sobre quién está edificada la iglesia. Y quiero que lo lea conmigo también para que usted lo pueda constatar. Efesios 2:20, otro pasaje que habla la base del fundamento de la iglesia. Léalo conmigo, aquí está, y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo se refiere a la que ponían en toda edificación. En la mera esquina no se usaba castillos como hoy en día en las edificaciones, de tal manera que cuando se construyó una casa, si quería estar sólida, buscaban una piedra enorme y la ponían en cada esquina de la edificación, y sobre esa se asentaban las edificaciones. Y aquí dice la Biblia, la piedra de la esquina, piedra del fundamento de la iglesia, es Cristo mismo. Gloria a Dios. De tal manera que con esto estoy aprovechando para aclarar que no hay ninguna justificante para decir lo que dijo el Papa León I en el siglo V. Aunque la iglesia hubiera sido edificada solamente sobre Pedro, tampoco en la Biblia hay forma de poder justificar que esa autoridad pudiera ser transferible, ¿verdad? Como las herencias. Bueno, pues si yo tengo cierta posición, pues llevo el apellido, entonces lo voy a heredar a mi hijo y a mi nieto y a mi bisnieto. Eso no es así. Esto no es un poder transferible. Todavía si el Señor se lo hubiera dado a Pedro, ¿dónde dice la Biblia que ese poder iba a ser transferible a los que vinieran después de él? No hay referencia bíblica. Y otra más, que no se ha podido comprobar que Pedro, al final de sus días, se haya convertido en el líder de la iglesia en Roma. De hecho, es más, se cuestiona si Pedro visitó o estuvo en alguna vez en Roma. No hay evidencia histórica de que Pedro haya sido el primer papa. Bueno, entonces ahí tienen esta explicación de pasado. Y hay una pregunta más en este pasaje, porque este pasaje, una es sobre quién está edificada la iglesia. Declaramos que fue sobre Cristo mismo, pero viene otra pregunta enseguida. Y dice el verso 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Habla de unas llaves, las llaves del reino. Y aquí viene la otra pregunta: ¿y esas llaves de qué son? ¿Quién las hizo? ¿De qué se trata? ¿Usted sabe las llaves para qué sirven? ¿Para abrir o para cerrar? No, eso lo entendemos de principio. ¿Pero a qué se refería aquel Señor? En este pasaje, Cristo le dio la responsabilidad, no solo a Pedro, a los discípulos, de poder abrir y cerrar. Y abrir y cerrar equivale a atar o desatar. Así como una llave se emplea para abrir o cerrar una puerta, los apóstoles tenían la capacidad de abrirle el reino de los cielos a los que creyeran, o incluso de cerrar el reino de los cielos. Pero hay que entenderlo en su contexto, porque alguien dice: qué padre, no es que yo puedo decidir como hijo de Dios si tú entras o no entras. Qué bárbaro, ¿verdad? Entonces puedo membresía, ¿verdad? A ver, págame acá y te dejo entrar. Por eso es que a partir de ahí muchos ven a Pedro como el portero del reino de los cielos, ¿verdad? Pedro es el primero que vas a ver ahí en la puerta, va a ser Pedro, ¿verdad? Todo viejito ahí. A ver, hijito, ¿tú qué traes pase de entrada? ¿Quién eres? Es el portero, porque el Señor le dio la llave y él dice: ¿entras o no entras? O sea, que hay que convencer a esa Pedro. Bueno, esa es la idea, ¿no? De ahí sale la idea. Ahora, pero esto no se refiere a eso, hermanos. La idea de la llave del reino se refiere a que a través de la predicación de la palabra, usted y yo le podemos brindar la oportunidad a la gente
de accesar al reino de los cielos. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro en el día de Pentecostés? Capítulo 2 del libro de los Hechos. Predicó un sermón y 3,000 personas creyeron. ¿Y dónde están ellos? Allá. Él les abrió la llave del reino de los cielos, pero no porque él tuviera esa posibilidad de ir a abrir. Señor, ahí te van estos, déjamelos entrar, ya están, ya fiscalicé, ya pasaron por el detector ahí. No, simplemente predicó la palabra, creyeron, ahí está el acceso. Y eso no solo lo puede hacer Pedro, lo puede hacer usted también. Si nos diéramos cuenta del poder que tiene esto, hermanos. Usted habla la palabra, la gente cree, y usted fue como una llave para esa persona para entrar al reino de los cielos. Usted se calla y no habla, y en automático usted le está cerrando la posibilidad a las personas. Híjole, qué tremenda responsabilidad, ¿no cree? Qué privilegio, qué responsabilidad tenemos hasta el día de hoy con el uso de esas llaves. Pero hoy en día incluso hay una interpretación muy moderna de este pasaje dentro de las iglesias donde, bueno, se ufanan mucho, ¿no?, de tener el poder, y a veces que hasta Dios mismo lo quiere tener a su servicio, porque hay gente, hay iglesias que hablan de que estas llaves son así literalmente como la manera de mandarle a Dios que haga lo que nosotros queramos acá, ¿sí? O sea, nosotros controlamos las acciones de Dios en el cielo a través de esa llave. Es lo que dicen algunos. Por eso dice, usted declare y diga lo que quiere tener, y Dios allá inmediato se lo va a contestar, porque es el poder que usted tiene en decidir. Bueno, ahora resulta que nosotros movemos a Dios. ¿Usted qué cree de eso? Usted declare esto y lo que sea, Dios tiene que hacerlo ahí arriba. Álgame, pues. Como que eso no concuerda con la Biblia, con lo que dice la Biblia. Mira, hay una traducción que es la Biblia de las Américas, que es más exacta con referencia a este pasaje. Y dice de la manera siguiente: y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado. Lo que quiere decir este pasaje es que los hombres solo podemos hacer lo que ya está determinado por Dios en el cielo. No al contrario, no que yo lo que haga aquí dirija a Dios, sino que lo que yo hago aquí es lo que ya fue dicho por Él. ¿Sí lo entendemos? Y Dios en su soberano conocimiento sabe quién va a creer y quién no. De tal manera que yo no determino, es Dios quien lo hace y yo simplemente lo ejecuto. De tal manera que no tenemos autoridad sobre Dios, y esas llaves que nos dio la responsabilidad de poder dar acceso a la gente a través de la prédica. Si ellos creen por lo que usted predica, tienen acceso, y esa es la manera en que nosotros solos somos instrumento para llevar a cabo los designios de Dios. ¿Cómo la ve? Y también para que se cierre, porque si usted le predica a alguien y la persona no cree, ¿qué pasa ahí? La llave ahora funciona para el otro lado, pues quedó cerrado. Pero no porque yo lo quise, no porque Dios quiso, sino porque tú decidiste no entrar. La puerta estaba abierta. Así es de que unos entran y otros se quedan fuera. Quiero terminar el mensaje precisamente con lo que el Señor le dijo a Pedro. ¿De dónde viene esa convicción tan sólida que tuvo Pedro al hacer aquella declaración tan directa de quién era Jesús? Ya dije, no fue el resultado de su razonamiento, de su capacidad. El origen de la fe de Pedro no era su propia carne, sino una revelación divina. Y es aquí donde quiero señalar que todas las capacidades de la naturaleza humana no nos alcanzarían para poder entender muchas de las verdades de Dios, al menos de que Él mismo nos las revele. ¿Y sabe usted lo maravilloso de todo? Que entender a Dios no es tan difícil. Mientras ha habido gente que lo ha tratado de entender solo con el intelecto, y entre más se busca, más se le pierde. ¿De veras? En los siglos anteriores hubo hombres dotados de tal capacidad y tal lógica que cuando hablaban de Dios escribían volúmenes y volúmenes de libros, y usted y yo los leemos hoy y no les entendemos. La teología es sumamente compleja porque tratan de describir a Dios,
usando su razonamiento, cuando en la Biblia es tan sencillo entenderlo. Y cuando usted depende de Dios para entenderlo, dice, qué fácil. ¿Por qué los teólogos lo hacen tan difícil? Bueno, pues el razonamiento humano enreda las cosas cuando la revelación de Dios es tan clara. Y aún al más ciego le puede dar la luz para que lo encuentre. Es lo maravilloso de Dios. Pero ¿sabía usted una cosa? Así como no podemos forzarnos a nosotros mismos para entender a Dios en nuestros términos, si usted intenta explicar a la persona quién es Dios a través de la lógica y tratar de forzarlo para que entienda y sienta lo mismo que usted siente, va a ser imposible. Por eso a veces veo hermanos que dicen, híjole, estoy frustrado porque le he dicho a mi familiar cuántas veces con palitos y bolitas quién es Dios y que lo necesita y que se acerque se me queda mirando así con ojos en blanco. Digo, válgame Dios, quisiera sacarle lo que siento aquí, ponérselo adentro para que me entienda. Yo sé, pero sabe usted una cosa, ese es trabajo del Espíritu de Dios. Si usted y yo queremos forzar a que la gente entienda y compartirle su propia convicción de Dios, va a ser imposible, a no ser que venga el Espíritu Santo y use la misma palabra para revelarse a la persona. Y cuando es Dios quien lo hace, solitos dicen, álgame, ahora sí lo entiendo. Y uno dice, ay, por fin, ¿verdad? Por fin, pensaba yo que tenías hueca la cabeza. No, es que de momento la fe es lo que da acceso a que la persona entienda las verdades profundas de Dios que son reveladas a los más sencillos. Y vean, lo maravilloso de Dios es que el Señor, y lo dice Pablo en la carta a los Romanos, los filósofos por tanto tiempo anduvieron en busca de Dios y Dios se les escondía. Y cuando vino la gente simple y sencilla, Dios se les dio a conocer. Bendito sea Dios. Si fuera por sabiduría, estarían aquí los graduados de Harvard y de Yale y de no sé dónde. Pero cuando es por fe, estamos usted y yo. No le da alegría eso, que hemos conocido a Dios, al maravilloso Dios del cielo. Gloria a Dios. Alguien dijo una vez que el mundo, cuanto más entiende el mundo a Cristo, a veces más está en contra de él. Porque la gente del mundo acá afuera anda en otro, dirían los muchachos, en otro rollo. Si no, una vez haga una prueba, mire, es muy simple. Hagan lo que hizo Jesús. Un día entreviste a sus amigos, es más, sería buen ejercicio, haga un papelito donde usted le ponga ahí simplemente una pregunta: ¿quién es Jesucristo para ti? Compártala con el vecino, con el que llega ahí a cortarse el cabello. Oye, ayúdame ahí, me encargaron eso. A ver qué dice la gente. Sería muy bueno, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Y lo más probable es que vaya a recibir respuestas de todas, ¿no? Pero a lo mejor va a encontrar respuestas muy acertadas. Habrá quien lo elogie como maestro, como un gran predicador del amor de Dios, como el gran personaje que hizo milagros, que le dio esperanza al mundo, que abogó por los pobres. A muchos le van a hablar maravillas y a lo mejor van a criticar a la iglesia, ¿no? Pero de Jesús mucha gente va a decir cosas muy ciertas, pero de que lo diga a que lo crea es otra situación. Ahí está la diferencia. La mayoría de la gente que usted puede hablar de Dios, sí, yo también creo eso, yo también tengo fe, yo también sé la Biblia. El asunto es si la tienes acá en el corazón. Y es ahí la diferencia, hermano. Es ahí donde Pedro habló no de aquí, habló de acá. Y es precisamente lo que yo hoy quiero concluir. Para mucha gente hoy, hablar de Dios es algo incómodo, ¿sabía usted? Al menos que sea Navidad, porque en Navidad pues, es más fácil hablar del gordito ese cachetón, barbón, ¿verdad? Es más cómodo hablar de eso que de Jesús, porque el mundo quiere tener a Jesús a una distancia más o menos segura. Es mejor verlo ahí en el pesebre siendo un bebé que viéndolo ya en su faceta como lo vemos en el Nuevo Testamento. El mundo se siente incómodo en la presencia de Dios, ¿sabía usted? Cuando no hay ese interés, pues mientras usted se goza, ay Señor, habrá otro que se siente incómodo, pero es por no conocer la revelación del verdadero Dios.
Y peor aún cuando la gente es confrontada con su propia vida, sus propios errores, su propia pecaminosidad. El mundo va a huir a eso. Y se va a justificar y va a dar su opinión y va a decir tanta cosa. Pero lo cierto es que confesar a Cristo es completamente algo distinto. Pero sabe una cosa, no depende de nosotros, es un regalo de la gracia de Dios. Quiero que terminemos leyendo lo que dice Pablo a los romanos. Con esto voy a cerrar para que usted se dé cuenta cómo lo más difícil que es confesar a Cristo con convicción es un asunto que Dios pone en tu corazón. Si tan solo una sola cosa que tenemos que hacer es creer. Y aunque para muchos de nosotros no fue tan difícil, para otros si vieran cuánto trabajo les cuesta. Primero quieren conocer, analizar. Mucha gente dice, préstame a tu Dios y lo pongo abajo de la lupa para estudiarlo, ya yo veo si está bien o no está bien. Por medio de la razón no va a entrar, por medio de la fe sí. Y dice Romanos capítulo 10, quiero que terminemos con esto. Romanos capítulo 10, verso 8 al 11. Vea lo que dice Pablo, hablando de lo que es el ministerio nuestro de predicar. Y cómo es que la gente llega a la convicción, a la salvación. No es algo tan complicado, ¿eh? Mucha gente dice, creo que tengo que leer toda la Biblia, entenderla toda para poder tomar una decisión. Ni siquiera eso es necesario. Jesús dijo, bienaventurado los que creen en mí sin haberme visto. Mucha gente quiere pruebas, pero bienaventurados aquí sin haber visto han creído. Y dice la palabra, lea conmigo, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde? ¿Dónde está esa palabra? En la boca y en el corazón. Fíjese que no dice acá, no dice en la mente, porque la mente nos envuelve. En la boca y en el corazón. Y luego sigue el verso que sigue, leamos el verso que sigue. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tan simple. Oiga, no tengo que hacer un examen de aprenderme todos los libros y personajes de la Biblia. No, olvídese de eso. Tan fácil como confesar y creer en su corazón que Jesús resucitó de los muertos. Y vea lo que dice, con eso seremos salvos. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora deténgase ahí. Mucha gente dice que con lo que se cree es con ¿qué? Con la mente. No se cree con la mente, se cree con el corazón. La mente lo va a traicionar, la mente lo va a cuestionar, la mente quiere analizar todo. El corazón es donde está la convicción, y de ahí es donde debemos de hablar. Y lo más seguro es que Pedro no habló de aquí, habló de acá. Por eso el Señor dijo, bienaventurado eres, acertaste. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. La boca es lo que finalmente le pone el sello final a lo que usted está sintiendo acá. La boca es expresar públicamente lo que usted ha creído de corazón. Y eso también es necesario. Es más, hoy en día los estudiosos dicen que la mejor manera de aprender es oírnos nosotros mismos. ¿Sabía eso? Cuando usted quiera reafirmar algo que quiera quedársele bien, no lo piense, háblelo para que usted mismo lo escuche. Y de eso se trata, esa es la parte de la convicción. Y luego el verso 11, el último, que dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Póngase de pie. Ahí está, tan sencillo. Sencillo. Creer con el corazón, confesar con la boca. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, y que Él sigue vivo, y que Él es el autor de la fe, y Él es el único que da la salvación, la vida eterna. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Es todo. Eso es todo.
lo que hay que escuchar y conocer para ser un hijo de Dios. Ahora, lo más lamentable, fíjese bien, lo más lamentable es que alguien dirá, yo escuché eso cientos de veces hasta que me decidí. Ahí está el problema. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? En cada sermón. Y eso ha hecho una diferencia. No si solamente ha pasado por aquí. Usted puede decir, mire, por aquí mi mente han pasado como 500 sermones, pero a lo mejor uno que otro ha bajado acá. Porque cuando baja acá es cuando llega la convicción, a la voluntad, y eso hace una diferencia. Eso hace que usted cambie. Si el sermón de hoy se quedó aquí, a lo mejor en 2-3 días se le va. ¿De qué habló el pastor el domingo pasado? ¿Quién sabe? Pues de Pedro. ¿De qué pasaje? No sé, ya ni me acuerdo. ¿Verdad que sí es nuestra mente de teflón? Pero si se quedó acá, usted lo va a llevar consigo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros hoy. Por eso el sermón es, ¿y tú qué opinas de Cristo? ¿Qué opinas? ¿Quién es para ti? Si es lo mismo que fue para Pedro, bienaventurado. Y si no, la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Yo quiero orar hoy por aquellos que sientan la necesidad de abrir su corazón al Señor. No solo la mente, el corazón. ¿Sabe usted qué es la cosa que Dios más valora? Dios no pide la cartera. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, para que puedan mirar tus ojos por mis caminos. Eso dice el proverbio. El corazón, ahí está la esencia, ahí está lo que gobierna todo, la voluntad, los deseos y todo lo demás, ahí está. Si Dios tiene el control de tu corazón, ya está. Pero si lo sigues teniendo tú, quién sabe dónde te lleve. Yo quiero hoy orar por aquellos que quieren decirle, Señor, que esta palabra se quede en mi corazón, que donde yo vaya pueda confesar con mi boca lo mismo que tengo acá. Yo quiero pedirles que se pongan una mano en el corazón y la otra mano levántenla. Yo quiero orar para que Dios traiga convicción en usted por la palabra. La palabra necesita creerse en el corazón, confesarse con la boca. Porque si la palabra está solamente en la Biblia y guardada, no tiene ningún efecto, al menos de que pase a ser parte de su ser. Señor, gracias por habernos permitido esta mañana escuchar tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra. Tu palabra entra por el sentido del oído, no por la vista, porque no necesitamos pruebas, evidencias. La fe consiste en creer aún sin las suficientes pruebas para el razonamiento humano. Ayúdanos hoy a poder afirmar nuestras convicciones de corazón. Por eso estamos tocando nuestro corazón, porque es ahí la base, la sede de toda convicción, de toda creencia. Y ayúdanos a que nuestro corazón esté convencido, que nuestro corazón esté lleno de tu palabra. A veces las dudas de la mente bajan al corazón y nos confunden. Yo quiero hoy, Señor, tener la convicción de que lo que hay en mi corazón eres tú. Tu palabra, tu autoridad, tu señorío, la revelación de quién tú eres para mí. Te doy gracias porque en algún momento de la vida pude creer a tu palabra, pero ayúdame a mantener esa convicción, Señor, que a veces quiere ser robada por tantas y tantas interferencias y tantas cosas que nos distraen de la vida. Ayúdanos a poder afirmar como Pedro y decir, para mí tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Rey, mi Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Ayúdanos a mantener esa convicción de corazón. Y si hay alguien aquí que ha estado asistiendo a la iglesia por semanas, quizás por meses o más, y solamente ha guardado la palabra en la mente para que luego
como dice tu palabra, llegue alguien y le robe la palabra, que hoy esta palabra que hemos predicado se quede en su corazón. Vamos a decir, recibimos esta palabra, dígalo, aquí en mi corazón. Recibo esta palabra en mi corazón. Tú eres para mí, Señor, el Cristo, mi Rey y Señor, mi Salvador. Amén. En esa convicción, démosle gracias a Dios y ocupe su lugar.